Somos todos humanos. Hay que saber esto. Decir que el otro no sirve para nada. Lo que sirve hoy es el respeto, que vivimos conjuntos. Estamos aquí para trabajar. Hay que respetar. Hace poco la policía estaba respetando a los negros. No me miran los negros. ¿Se me escucha todo? Hermanos, en fin. Vale, chicos, ¿se me escucha? Vale. Muchas gracias a todos por venir hoy. Por el apoyo, ¿vale? Esto es una lucha de todos. Esto no es solo cosa de negros, nos toca a todos. Vamos a crear una sociedad, una Valencia más justa, más unida, ¿vale? Es precioso vernos a todos aquí, todos juntos, tantísima gente, todos bajo el sol. Así que gracias de todo corazón por estar aquí, por vivirlo al igual que lo vivimos todos, porque como ya he dicho, esto es cosa de todos y aquí estamos todos juntos para mejorar. ¿Vale? Gracias, chicos, a todos por venir y vamos a hacer ruido. Muchas gracias. Mantener la distancia y la mascarilla, por favor. Sí, no tiene la mascarilla, que le oferta la mano y le tira. No se escucha, no se escucha. Ahora. Que salga la pancarta. Ahora, repite, que no te habían escuchado. Sí, dilo otra vez. Moja, repite. La instancia de seguridad y la mascarilla de brazos. Tenemos el desinfectante. Y también mascarilla. Que vengan aquí. Pasa por ahí. Aquí. Aquí, pasa por ahí. Por favor, vamos a abrir un poco. Vamos a abrir un poco. Deja de pisar el cartel. Mira, vamos a abrir un poco. Por favor, atrás. Abrimos un poco. Mira, amigo. Quería recordarles que es necesario mantener la distancia de 2 metros en todo momento. Los grupos deben ser de un máximo de 15 personas. Deben mantener las mascarillas puestas en todo momento. Si no tienen mascarillas, las personas que tenemos la cinta amarilla en los brazos tenemos. No recomendamos tener ni agua ni bebida. No se escucha. Lo posible, no tocar a nadie. Se les pide encarecidamente no difundir videos o fotos con las caras de las personas. Esto es importante. El equipo de seguridad tiene el desinfectante si necesita, que somos los de la máquina. No había dicho que yo quiero hablar. Vamos a arrimar más atrás, La por federación favor. no tenemos nuestro propio manifiesto. Vamos más atrás, por No hemos favor. querido, porque dividir la protesta, hay que hacer una. El manifiesto, todos estamos, nosotros y ellos. Mejor hacerlo unificando que dividirlo, no se nos Vamos a intentar que la gente vaya más atrás. Así, Vamos más atrás. Vamos más atrás, por favor. Vamos más atrás. Por favor. Vamos más atrás, ayudar para que vayamos más atrás. Bueno, Valencia, ¿se me escucha bien todo? ¿O necesita la mascarilla para que se escuche más limpio? Bien. Vale, creo que un poco mejor así. Bueno, yo creo que voy a hablar en nombre también de todos los negros y de mi propia experiencia desde que llegué a ¿vale? A ver, yo desde que llegué a un colegio y ya desde la educación se notan las diferencias de cada persona. Seas negro, seas marroquí, seas asiático, siempre te van a buscar como meterse con la diferencia. Que eres gordo, que eres flaco, que eres alto, que eres bajo. Entonces, yo creo que el primer paso
es desde cada niño que está en la guardería, que está en primaria, que luego pasará a secundaria, luego será mayor y tendrá un trabajo. Es decir, de que las diferencias es lo más bonito que hay en el mundo. Cada persona negra, rubia, de ojos azules, pelirroja, alta, baja, ¿eso no es lo bonito que hace el mundo? Yo sufro cada día que voy por la calle y veo cómo se discriminan personas. Yo, por ejemplo, tengo sangre africana, vengo de Venezuela, mi padre es dominicano y mi madre es colombiana, y llevo aquí desde los 8 años. Y estoy orgulloso de mi sangre africana y nunca renegaría de mis raíces, nunca. Las personas que emigramos, que venimos de fuera, no venimos porque queramos quitarle a nadie trabajo, ni queramos quitarle dinero, venimos por la necesidad, porque no tenemos cómo salir adelante, porque nuestros familiares se mueren. Cada persona que viaja en patera, que se arriesga viajando muchos días, se van a morir, pero prefieren morirse para intentar arriesgar salvar a su familia de las mafias, de la pobreza, de la violencia, del hambre, de todos los tipos de problemas que hay en África, por ejemplo, y que también se encuentran en algunas partes de Latinoamérica. Aquí tenemos muchas ventajas que debemos saber aprovechar. Tenemos la información, tenemos la educación, tenemos un buen nivel de vida. ¿Por qué tenemos que causar más problemas? Con lo fácil que sería que todos nos entendiéramos, que nos pusiésemos en los zapatos de los demás. Llevamos años aquí, somos valencianos. No al racismo. No al racismo. No discriminar a negros. No al racismo. 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 Y ya, para finalizar, yo lo que quiero comentar es, realmente todo va llevado a la evolución. España cada día es más rica en cultura, más rica en diferencias, pero aún en los grandes estamentos de la población sigue sin haber gente diferente. ¿Por qué no puede haber un policía negro? No puede haber un médico negro, o marroquí, o latinoamericano. Poco a poco lo está viendo. Y yo lo que quiero que la gente lo entienda es lo que ha dicho anteriormente, que esto no va del color de la piel, se tiene que juzgar por las acciones de cada uno, porque aquí ni el más bueno es más bueno, ni el más malo es más malo. Así que yo quiero un grito a favor, en contra del racismo, y que todos nos queramos y que seamos iguales de una vez, que se acaben todas las diferencias que hay en el mundo, todas las muertes, toda la violencia. Y gracias a todos por haberme escuchado, ha sido un placer, Valencia. Que viva el mundo. Al nombre de la Federación. Soy de la Federación Unión Africana. Bueno, yo quiero hablar en inglés para que llegue al mundo. Pero primero hablo en español por respeto a España, a Valencia, comunidad. Ser gordo no debería ser una causa para que te etiquetan. Ser flaco no debería ser una causa para que te etiquetan. Ser de color negro, blanco, amarillo no debería ser una causa para que te etiquetan. Te deberían valorar por lo que eres, por quién eres, por lo que aportas. Y los negros, los blancos, los amarillos, somos todos humanos. Tenemos sentimientos, tenemos inteligencia. Estamos preparadas. Por ser negro no es ser ignorante. Ser negro no significa ser insignificante. Ser negro no significa que cuando te paran en la calle la policía te tratan como un animal. Tener el color negro no significa ser un animal, como la comunidad blanca lo quiere pintar.
que se ponga aquí, hay que centralizar esto, compañeros, por favor, un poquito más atrás para poder un paso más atrás, por favor. Bueno, solo quería repetir que muchas gracias por venir a todos y recordaros que Baik, bisa je? Baik. Wah, bisa je. Senang kau. Wah, wah ini ni aku pun cari rumah. Ilegal budaya.